Bueno, buenas tardes. Estamos acá en el Museo Angélico, en la Sala Soldi, en el cierre de las muestras de este mes de noviembre, con varios de los artistas expositores. Estamos en la Sala Soldi, donde está el señor Jorge Rama, en la sala de la entrada, en la sala del ingreso al museo, la maravillosa obra de Laura Speroni, en la pequeña sala, los dibujos también increíbles de Alejandro Rabasi, en la sala contigua, que es la sala Centauro, Lucas Salinas con sus fotografías. Y en la planta alta, dos de los artistas que no nos han podido acompañar hasta ahora, que son María Esther Rabañá y Pablo Glenza, que ambos tenían compromisos que van a hacer lo posible para llegar en algún momento de la tarde. Lo importante es compartir este cierre y las experiencias que han tenido, ¿no? Para el museo es un enorme placer contar con ustedes, porque los muros de este museo sin la obra de los artistas no tendría ningún sentido. Y que los artistas nos elijan y puedan venir acá a exponer y el público nos acompañe es un gran valor para nosotros que nos permite compartirlo, ¿no? Y hoy tener este rato de café, tener dentro de un rato Walter Bollier, que es tan amable para compartir un café, porque a pesar del calor digo que hay café con los artistas, no es agua saborizada, es café. Así que, bueno, empecemos desde la punta hacia acá. Contanos un poco, Alejandro, este mes de exposición y qué motivó tu obra para armar la exhibición que estamos disfrutando de estos dibujos tan interesantes. Sí, la mayor motivación muy entusiasta y muy predispuesta a invitarnos a compartir momentos muy gratos. Los expreso de eso se trata. ¿Se escucha? Mientras más acá están fuera. Bien, ahora sí. Por las dudas, repito así conmigo. La motivación viene más de tu parte y nosotros respondemos muy predispuestos porque estamos siempre deseosos de compartir momentos gratos en un espacio que siempre se nos presenta muy amable porque es compartido con gente amiga. Y es sacar un poco de lo privado, nuestras cosas que hacemos en soledad y necesitamos compartirlas precisamente para tal vez tener alguna respuesta a eso. Yo soy una persona que tengo por hábito dibujar, no tengo un método preciso. La manera de dibujar, en mi caso, se da en las circunstancias que yo tengo ganas y generalmente se reitera muy seguido. No hay un solo día que por ahí pase que no haga esto. Para mí el dibujo es un ejercicio, en principio, que me da placer. Por eso yo te respondía la otra vez que yo dibujo porque me gusta. Y con los años, porque dibujo desde que soy un chico, he tenido la suerte de tener cuadernos de cuando tenía 7 u 8 años. Y yo reviso esas cosas. Tengo que agradecer a mi mamá que tuvo el mismo de bordármelos, porque también es reconocerme yo en esos dibujos que son muy parecidos en el tono a estos cuadernos que vos me invitaste a exponer. Insistí, porque muchos no queríamos escribirlo, pero la idea era mostrar ese proceso creativo y la cantidad, porque estos son, no sé, 10 cuadernos, pero vos tenés cientos de cuadernos. Sí, no sé si cientos de cuadernos, pero lo que yo te puedo asegurar es que tengo cientos de dibujos a modo de boceto, que yo digo, si tuviera que elegir el modo
yo tengo dibujos muy elaborados, pero lo voy a confesar, hasta llega una altura de nuestra vida que uno realmente tiene que decir lo que realmente, cómo le hacen las cosas. Pero para mí el boceto es, en mi caso, lo que verdaderamente me representa. Digo el boceto, ¿por qué? Porque el boceto es pensar visualmente, que todo es definición. Entonces, siempre lo repito y por la duda que alguien no me escuchó alguna vez, a mí me gustaba mucho ir al cine. O sea que yo de alguna manera estoy reiterando un formato que no lo estoy buscando a priori ser como era chico, sino que soy consecuente conmigo mismo. Cuando yo iba al cine, veía las películas compartidas con muchos chicos, gente que iba al cine porque era un horario determinado y eso era lo mágico del cine. ¿Se escucha bien, no? Sí. Entonces, yo nombro esa época, ¿por qué nombro el cine? Por esta razón. En Bolívar había 3 salas de cine, había 2 películas por función, entonces como evento social era muy importante que sean 2 películas. ¿Por qué? Porque en el intervalo uno se encontraba con la gente. Con Gustavo lo hemos hablado de ese tema. Uno se encontraba con la gente. Entonces compartía la película que había visto, en la que estábamos por ver, que la segunda supuestamente era la mejor. Para mí se me representa los cines por ver la pilotea húmeda. Había maní con chocolate y las pastillas de RF. El asunto era muy sencillo, pero era muy mágico, porque aparte las entradas eran baratas. Entonces todos podíamos ir. Era una sociedad bastante inclusiva en ese momento. O sea, yo al lado mío tenía chicos que por ahí los veían en otra situación pidiendo. Y todos absorbíamos esa cultura popular. Y en mi caso, yo luego la colocaba en mis dibujos. Ahora, a mí me gustaba también jugar a la pelota y colocaba muchas cosas que tenían que ver con el deporte. ¿Qué significaba para mí el dibujo? Era la reafirmación de lo que yo vivía, veía, absorbía y que en el fondo quería ser también. Me representaba a través de los dibujos. No sé en qué momento yo retomé los cuadernos, porque lo había abandonado. Fíjense que los cuadernos no se advierten, pero están forrados como si fueran cuadernos de escuela. Y la verdad es que siento eso como algo muy propio. Y yo digo, ahí soy yo verdaderamente, porque tomo un tema y lo trato de analizar. Por ejemplo, cuando tuve la suerte de estar en Dublín, Irlanda es un país que yo digo es muy parecido por la forma de ser a nosotros. Son de origen celta y nosotros como descendientes mucho de gallegos, en el caso mío de italianos, tenemos una cultura del apego, de la familia, y pude notar que Irlanda es un pueblo muy sufrido. Esto a la vez me retrotrajo a películas que yo veía de chico, cuando tenía 12 años, y yo veía que andaban en autos de la década del 20 y se hablaba de ira. O sea que a mí el cine me enseñó muchas cosas. Yo a los 12 años ya entendía más o menos películas que trataban temas políticos. Estaban las películas italianas como Sergio Barsetti, el caso Matteotti, el caso Mattei, Todos estamos en libertad condicionada, películas que trabajaban grandes actores y eran comprometidas con el tiempo en que se vivía. O si no, estaban los spaghetti western, que también rozaban la Revolución Mexicana y
entonces salía como un niño con lo que sucedía en la década del 60, y todo eso era absorber conocimiento a través de esas películas que eran entretenidas y también que nos enseñaban cosas. Yo eso lo tomaba y a través del dibujo trataba de un poco imponerle ese espíritu. Tengo mucho trabajo de cuando era chico, y Los Espagueti me parecía como algo épico y que tenía una connotación. Era un personaje que estaba tratando de hacer justicia, en muchos casos por mano propia, porque era la justicia que se tenía más inmediata, y trataba temas como de, por ejemplo, yo voy a mencionar a alguien que a mí me llama mucho la atención, que es Clint Eastwood, que ha participado en un Espagueti Western con Sergio Leone, y él después, cuando es director de cine, relata historias que realmente él es republicano, pero realmente sus películas son más demócratas que republicanas. Y habla de, por ejemplo, el jinete pálido, que es un personaje que vuelve de la muerte, por eso el jinete pálido es un caso de un ahorcado, y hace justicia en contra de las grandes corporaciones mineras que tratan de desplazar a los pequeños mineros. Fíjate vos, fíjense qué tema, que por eso las películas de cowboy, en mi caso yo entendía que tenían un tiro por elevación y tocaban temas actuales. Década del 60, plena efervescencia de la música, liderada indiscutiblemente por los Beatles. Yo tenía dos hermanos, tengo un hermano de otra posición más grande, y el más grande fue el que nos influyó en el gusto por la música. Entonces yo también fui transmisión en mi caso del dibujo. Para mí el dibujo era la lectura que sostenía el mundo, que quería de alguna manera todo lo que te interesaba del mundo, y lo plasmabas en los cuadernos. Totalmente. Cuadernos y hojas sueltas. Entiendo así que después me tocó elegir qué ser. Yo tenía que haber hecho una secundaria de 10 años, por lo menos. Yo no sé mucho la secundaria. Para mí la secundaria fue una época divina, como fue la primaria, una vida ordenada. Yo tuve la suerte de no tener urgencias económicas, pero mi hijo me hacía sentir que las cosas tenían su valor. El valor de mi mamá se lo decía, cuidar la ropa, porque ese jean que tenés, ese vaquero, se le decía, es para potrear, el otro es para salir. Lo teníamos, yo podía haber tenido una ropa, pero me hacía sentir una cosa importante. Esto lo menciono porque también yo considero que eso me ubicó también en un sentido de la vida, y el dibujo se me representa como algo sencillo, algo muy poderoso a la vez. Algo muy poderoso a la vez. Con dos marcas podés iniciar un gran giro. Cuento esto. Se me estoy alargando mucho, avísenme. Después pasamos a... Vamos y venimos. Sí, está bien. No me quiero poner porque somos pero voy a contar una intimidad. Pero Alejandro es profesor en la Facultad de Bellas Artes y hoy tiene que ir a tomar entrega a sus alumnos. Sí, así que en un rato sí, lamentablemente. nos vamos a poner una pausa. Quedaría. Entonces, vos sos de la gente porque los demás van a tener más oportunidad de hablar más después. Bueno, pero igual no quería ser robarles tanto. Pero quería mencionar esto. Una vez estaba en el tablero. Yo tengo un tablero horizontal, no puedo dibujar así, que sería lo correcto. Para mí, la mesa del living, la mesa de la cocina, son los verdaderos tableros. Y si tuviera que elegir uno, con un café, en una mesa de café, es donde yo más bueno, es sencillo el plan. Yo siempre lo digo, dibujar es sencillo, es un plan sencillo. Después uno puede hacer una obra un poco más ambiciosa, pero el tema es que estaba en el tablero que yo
dos cosas a los costados. No tengo una butaca, tengo una silla que era la que hacía mi abuelo porque era de quebracho blanco, unas cosas muy interesantes, pero sillas sencillas, muy sencillas. Y me gusta eso, me gusta, me ubica también en otro lado. La cuestión es que alguien me llama y me dice, che, ¿viste lo que está pasando? No sé, o me escribió, no recuerdo. Está pasando en París un atentado, no sé por qué. Esto fue en el 2015, noviembre del 2015. Charlie Hebdo. No, eso fue después. Ah, el del café. El del café. Que estaba hablando de un grupo de rock, sí. Me llamó tanto la atención que no sé por qué me impactó, porque la verdad, bueno, nosotros venimos de los atentados muy fuertes. Me llamó la atención y yo quería buscar algo, algo que, si se quiere, era bastante obvio, pero era la torre Eiffel partida así y una cintarra. Era como muy directo el tema. Yo no podía entender, digo, ¿por qué se le agarra el prototipo? Están tocando música, no sé, podía entender la razón. Hubo un gran debate también en torno a eso. Bueno, a mí me salió ese dibujo y me digo, tengo que hacer algo con este dibujo. Por ahí estaba en ese momento más entusiasmado con publicar cosas en Facebook, después se me fue pasando. La cuestión es que no sé cómo se me ocurrió. Digo, jugué a lo que no hago nunca porque no sé muy bien manejar las redes. Se me pregunta alguna vez que si ustedes que son más vivos que yo, ¿por qué? A ver, ¿cómo puedo hacer para hacer propaganda? Bueno, la cuestión es que fui a un diario, fui a otro de Francia, digo, a ver, le mandé un dibujo. Entonces le hice un relato en francés muy pobre, pero también el pobre de Sudenia, que podía hacerlo con un traductor mejor. Pasaron 5 minutos y me dice, ¿nos da permiso para publicarlo en Instagram? Instagram. Sí, claro, le dije eso. Después se replicó, y hubo así como muchas respuestas. Yo digo, fue un simple dibujo. Después viene esto de Charlie Hebdo. De Charlie Hebdo, ustedes saben, una revista humorística, muy lanzada, sería como la revista Barcelona, no está, pero. O sea. Bueno, pero vos estuviste en Certificón, estuviste en humor, así que. Sí. Era de estar. Sí. A mí nunca me pueden atrapar, porque algunos me dicen, pero vos sos caricaturista. Sí, hago caricatura. He hecho muchas caricaturas para la revista Noticias, ilustrando notas de Jane Nilsson, que era el ex-director de Gonzalo Higuera, y también muchas ilustraciones para revistas, para libros de cuentos infantiles. Canela me había ubicado mucho, pero nunca me pueden atrapar en dónde estoy ubicado. Yo en una época estaba haciendo caricaturas en La Nación, cuando sacaba acá con un suplemento Latencia de La Nación. La verdad que me divertí mucho. Yo creo que si tuviera que repetir una época sería esa, año 92, ya quedó lejos eso. Después en otro momento les cuento cómo hacía los dibujos y los mandaba a Buenos Aires. Faltaba la diligencia. Pero, ¿a dónde iba con esto? Lo que puede armar, el libro que puede armar un simple dibujo. Y así que fue a Charlie Hebdo, que es una revista que publicó algo sobre Mahoma y los tipos pasó algo en Dinamarca o algo, o un país de estos nórdicos, que son países divinos. Realmente lo mataron. Hubo un atentado así, como te sobré, y a Charlie Hebdo pasó eso. Yo ahí tomé ya definitivamente la dirección de lo que significa un simple dibujo y la intolerancia. Podemos tener todos los errores en Occidente. No voy a hacer una teoría política en este preciso momento, no lo voy a hacer porque no me interesa, pero yo tengo un punto de vista. Por ejemplo, yo me encanto la figura de Sarmiento. Sarmiento tenía
tenía siempre una amplitud de pensamiento. Podría haber dicho dos cosas que son tristes, que son políticamente incorrectas, pero el tipo tenía esa visión de que empecemos como nos sale a cualquiera de nosotros. Y a él le gustaba que le hicieran caricatura de la peor manera, porque él consideraba que si estás en una caricatura es porque vos estás presente, estás molestando. Eso como caricaturista yo lo tengo muy en cuenta. Al intendente Arac en ese momento lo hice de todas las formas posibles. Lo hice de bailador española, cuando fue a hacer una comitiva bueno, no sé, fue a Sevilla, a la feria de Sevilla. 48 horas recontra caliente con esa caricatura porque dice que fue las Merreiro y no salió así. Yo apliqué un humor estilo década del 10, de caras y caretas. Me gusta esa cosa por ahí, no gratuita, sino que va al hueso. Y yo me divertía mucho sin llegar, porque hay que tener un sutil equilibrio. El que revolucionó el género de la caricatura fue Saba. Saba logró estar, digamos, lo llevó a un grado de cuestión psicológica que no era representar la típica carota. Bueno, yo me vi en un plano intermedio y para mí se me representaba también lo mío era, jugaba que sea una editorial también, una forma de pensar. Bueno, después Arac me invitó y me regaló un Falcón, qué sé yo. Por eso el arte no viene y te permitió, vos no cambiaste. Tu obra sigue y tu obra sigue estando vigente. Eso es indudable. Y los que han podido recorrer durante este mes la muestra han visto lo útil que sos para diferentes posibilidades estéticas, pero todas con fundamentación. Y con esos cuadernos se ve la mano como va creando. Y ahora nos develaste un poco. Sí, yo con esto conté una anécdota, sí, pero me demostró que una persona con un criterio amplio. Si no fue como la otra persona que se enojó porque te cerraron la boca. No, pero él también lo que pudo haber caído mal, es decir, el entorno se hace cargo de trabajar esa parte de la molestia que ocasiona un dibujo que se hace público, en definitiva. Y no quiero con esto parecer como que uno es vivo por hacer una cosa. Yo la verdad que me exponía, porque yo siempre trabajé de lo que hacía, lo firmaba, hablando de la firma con alguien, y me hacía cargo. Digo, yo soy el autor de esto. Es lo que nos está haciendo falta también, el compromiso también de lo que uno dice. En el momento que uno dice, hacerse cargo. Yo me estoy haciendo cargo de algo que pasó hace 30 años atrás. No dejo de pensar de la misma manera, tal vez pueda pensar el dibujo de otro modo, porque el dibujo es materia viva. Materia viva y también se van filtrando cuestiones a medida que uno va transitando la vida y también desde la perspectiva que uno ve las cosas. A mí, por ejemplo, los paisajes también me ponen en un lugar realmente como si tuviera lo más parecido a una filosofía oriental, qué sé yo. Me parece que va por ahí la cosa, porque tampoco me preocupo mucho en saber algo que ya lo sentía de chico, que yo nunca sentía aburrimiento cuando era chico. No conocía la palabra aburrimiento, para mí era una palabra extraña. O estaba solo, me gustaba dibujar. Después estaba con ganas de jugar a la pelota con mis amigos, iba a jugar a la pelota. Y en tu mundo. Era una vida, pero aparte, les digo esto, porque muchos de ustedes lo deben haber vivido. En una época las cosas estaban más o menos organizadas, porque nosotros podíamos acceder, que no eran grupos, o sea, de ir al cine. Era cierto, encima de esa patrones emocional al cine. Bueno, hemos estado 280 películas por año. Hemos estado charlando con Alejandro para el año que viene tener un ciclo de cine aquí en el museo. Así que, mediante, hemos tenido en otras épocas ciclos, ahora volveremos y bueno, con Gustavo Goni también charlábamos de eso, así que
trataremos de hacerlo. Y pensando en eso, ¿no? El dibujo, y cómo el dibujo te acompañó en la vida, y cómo hoy te sigue indudablemente dando formas de seguir pensando todo lo que amas. Lo mismo le pasa a Laura. Laura, indudablemente, es una trabajadora incansable. En este último tiempo, desde la pandemia para acá, ha hecho todos los claro, me la voy a dibujar con la pandemia. Yo le voy pasando. Sí, pasando. La idea es que recién charlábamos con Alejandro, todo la impronta de no solo los sentimientos, sino también todo lo que implica el dibujo, ¿no? Y cómo uno muestra su interioridad en ese dibujo. Y vos, indudablemente, este trabajo tiene un encadenamiento con lo que hemos visto en su puesta anterior de Diógenes, ¿no? Sí. Que hablábamos de cómo el mundo se estaba cargando de todo ese bagaje de cosas que no podía desprenderse y también estaba afectando. Y ahora, con este análisis de cómo el mundo necesita un cambio, y este cambio climático y todo lo que significa. Acerca el micrófono. Sí, porque uno lo siente y es igual al mundo, ¿no? Uno tiene la facilidad de dibujar, de pintar. Sí, puede hacer no sé, yo un poco lo volumen. ¿Qué te pasa? No sé, seguir. Preguntame. ¿Cómo? No sé, no tengo volumen. Un poco más volumen. Bueno, así, perdón. Ahí. Fuerte. Ok. Acercarlo. Bueno, Ahí. no, bueno, yo pintaba más que dibujaba, Sí. pero con la pandemia no podía salir de casa, el taller lo tengo a 2 cuadras de mi casa, así que me senté a dibujar en mi casa, porque tampoco en mi casa podía pintar porque me había mudado a un departamento nuevo y más chico, entonces, bueno, tirar pintura no podía, pues yo tiro pintura. Así que, bueno, me dediqué a dibujar, me encanta. Como Alejandro te decía recién, la mesa, en lugar de un tablero, la mesa. Y sí, también, usó la mesa. También, ¿cómo? No. La pintura la hago tableta, sí. Y, En cambio, la fotógrafa tiene la lente y después la computadora. Y la computadora. Así que sí, el conjunto de la mesa también. uno lo hace en donde le viene cómodo, donde tiene ganas, donde se siente bien y está solo, como dijiste vos, muy bien. Y está solo pensando en la mano que lleva a dibujar. Así que. Y vos jugás un poco entre la abstracción, que es una abstracción que también tiene una relación directa con elementos que te permiten a lo figurativo, no sé, el ovillo, y como el mundo que se va devanando en ese ovillo, pero también ahí. Para que no se rompa el mundo. Y se sostiene, ¿no? Matando, sosteniendo. Es como esas medidas que le pones a las esculturas, que sostienen y contienen. Exacto. Porque esa es la sensación que tengo yo. Yo hago lo que siento con todo los textos. Sí, claro, exactamente. Sí, son trabas de contención para que no se deshagan. Y las redes para que no se caigan. Eso no. Es que vivimos una época muy compleja, ¿no? Entonces, mostrar eso, no sé, cualquiera de los 4 que nos acompañan o no, los 4 están mostrando nuestra época porque su obra es aquí y ahora. Y eso es lo que hace el artista, mostrar su época. Bueno, el devenir es imposible. Bueno, todos esperamos trascender nuestra obra, ¿no? Sí, sí. Porque eso también es algo que nos permite que el futuro conozca lo que pasó hoy. Como recién hablaba Alejandro, no sé, caras y caretas. No estamos en los años 20, pero todos conocemos más que los años 20. Gracias a esos grandes creativos que plasmaron las imágenes. Bueno, y ahora tenemos estas posibilidades, no sé, de recorrer el museo y todos los meses, los primeros viernes, encontrar artistas de primer nivel, como ustedes, ¿no? Gracias. La idea es esa, ¿no? Claro que sí. Bueno, si querés, pasarle después volvemos. Sí. Bueno, hablábamos con Jorge de esta sala y su trabajo tan minucioso, ¿no? Creativo, donde
donde la geometría está presente siempre, pero en esta ocasión jugando también con los planos, con el volumen y con el espacio, con la forma abierta. Así que siempre innovando, y mostrándonos posibilidades diferentes. Bueno, lo habíamos conversado el día de la inauguración un poco. Cuando vos me invitaste para esta muestra, me pareció una posibilidad el desarrollar algunas ideas que yo tenía previas sobre los soportes en los que pintaba. Yo tenía algunos soportes preparados, algunos de los soportes de estas obras tienen varios años. Yo los había preparado y no había encontrado el momento de trabajarlos en conjunto. A mí me gusta mucho trabajar en series, trabajar en tiempos, en temas que se multiplican de alguna manera. Porque es como un juego para mí, es encontrarme con algo. Y en este caso, a mí me pareció interesante trabajar con el espacio exterior de la obra, lo que habitualmente se llama el marco del encierro de una obra, que nosotros estamos acostumbrados a trabajarlo en un rectángulo, en un cuadrado, en un círculo. Incluso, debo decir algo que quizá Eduardo ni se acuerde, pero nosotros hemos tenido conversaciones con respecto a estos trabajos que yo después desarrollé hablando con él, porque muchas veces me decía que mi trabajo se podía prestar a incorporar volúmenes, por ejemplo. ¿Te acordás, Eduardo, que lo has dicho? Perdón, las dos muestras anteriores acá, hace 2 años, una tenía, me acuerdo, un trabajo que habías hecho con hojas de laurel, de tu laurel de tu casa, que habías armado el plano, pero un plano texturado. Y en la muestra anterior, había una obra que era volumétrica, que estuvo en aquel ángulo, que tenía una forma sobresaliente donde colgaba otra obra. Entonces ya venía avanzando, ¿no? Es verdad, porque es algo que siempre me había gustado experimentarlo, porque me parecía que el lenguaje que yo pretendo darle a mi trabajo se prestaba como para que también jugara con el espacio. Y viste que en el arte malí se desestima el marco del cielo, pero las características del arte malí vienen manifiesto, que ahora está bastante extendido hacia otras áreas, pero que originalmente era un manifiesto con bases y características de la construcción de una obra que era bastante rígida. Si bien el planteo era una ruptura de las formas de lo que representa el marco de encierro, a su vez el lenguaje para utilizar esa propuesta estaba supeditado a los colores primarios y a los colores planos. Exactamente lo contrario de lo que yo hago. Yo no uso colores planos, casi muy poco, y los colores primarios son los que me generan lo que yo después elijo para hacer. Entonces tenía que buscar una forma de encontrar algo que no estuviera sujeto a algo tan rígido para mí. Así que fue un periodo de tiempo de ensayos, de pruebas, de ver cómo funcionaba. El tema de recortar los espacios es complicado porque generan unas dinámicas que son difíciles de armonizar, porque incluso cuando vos los ves en conjunto tiene que tener un espacio de separación. El aire que contiene una obra tiene una energía distinta si es un rectángulo, un cuadrado, si es un círculo, si es una forma irregular. Y trabajar con eso para mí fue un desafío, pero lo disfruté mucho porque yo siempre digo que a mí no me gusta estar totalmente cómodo en lo que hago. Una cierta incomodidad de lo que hago que a mí me estimula para hacer otras cosas. Vos has visto a través del tiempo que hay en el Museo de Muestras, donde las obras mías tienen como distintos tiempos. Es como si tuviera una búsqueda permanente. Y disfruto con eso. Esta muestra me dio mucha satisfacción porque vi que la gente me han hecho devoluciones que yo agradezco enormemente, porque he recibido devoluciones de artistas amigos que para mí son invalorables, y
cosas, entonces me hicieron sentir muy bien. Hay una obra acá, que es la que está en aquel ángulo, que tiene un rectángulo, pero es la que inició un poco la generación de las otras, porque tiene ritmos que de entrada y salida no tienen una composición cerrada. Entonces es un poco lo que a mí me empezó a originar la forma de avanzar después hacia los costados y hacia afuera, que es la intención mía, aportarle algo más a lo que ya estaba haciendo, que tuviera armonía con lo que yo estaba haciendo. Eso es lo que fue mi Y intención. avanzaste hacia las otras dimensiones, digamos, posibles, como el recorte del espacio, Sí, sí. que también tiene relación con lo escultórico, con la lectura Sí. digamos, completa de la obra, no solamente frontal. Claro. Entonces hace un nuevo juego. Sí, sí. Por supuesto que los soportes los hago yo, o sea que es un trabajo adicional. Ahora, el hacer el soporte para mí es muy interesante, porque cuando yo ya preparo el soporte, yo ya estoy con mi cabeza pensando qué color va a tener, qué ritmo le voy a poner, o qué voy a hacer. A veces no es lo que yo pienso lo que queda, porque afortunadamente me sigo equivocando mucho. Si de más lejos hoy me equivoqué en un trabajo, Mariano sabe bien porque lo estuvimos viendo, porque es un trabajo que no me salió nada bien, lo tengo que corregir. Y en el momento, pero la obra va creciendo y va Sí. dialogando con una Sí, obra, sí. y en ese diálogo va surgiendo la armonía. sí, y aparte también te vas superando con las cosas que te equivocás, porque aunque no digas por qué habré hecho esto que está mal, pero está bueno eso, porque no estamos en un lugar donde es una receta lo que hacer, sino que se va a generar un trabajo que tiene que ver con los errores también. Y para mí eso es importante, es importante. Así que bueno, mucho más para decir. Hay un autor italiano, Francafé, que habla de la teoría de la formatividad. La forma que va formando la forma. Entonces vos vas modelando algo y eso que estás haciendo va haciendo que vos con el diálogo de eso vuelva a formarse esa forma. Sí. Suena un poco tautológico, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, una última cosa, porque me preguntaron varios si yo hacía un boceto de la obra previo, varios me preguntan eso, y yo en general lo que hago es una cosa muy básica. Por ejemplo, esta obra que está acá, yo lo que diseñé fue la puerta externa. Y yo dije, voy a trabajar de afuera hacia adentro para ir viendo qué se va produciendo. Y la forma que se generó después central es una forma que se creó sola, porque yo la fui haciendo, por supuesto, jugando con los espacios, pero no con una imagen previa, pero que después termina siendo una forma central, que por lógica uno diría, bueno, partiste de esa idea. Entonces, yo muchas veces, con los alumnos también lo digo, porque siempre me sale la parte de la docencia, es que trabajando vas aprendiendo, porque lo ideal no es que tenés que estar experimentando todo el tiempo, pero no tenés que dar nada por sentado, porque la obra te va pidiendo cosas, se va cambiando, lo vas viendo, y vos podés Eso es lo que estar. tiene de bueno. Claro, Sería exactamente. Y de invención y de creación. Exactamente, que te sorprendas vos mismo, Exacto. a veces de cosas que te salieron sin querer. Y está bueno que vos tengas porque tengo amigos, colegas que hacen unos bocetos que son obras terminadas. Pero yo no podría hacer eso. Yo voy viendo sobre la marcha lo que voy haciendo. Porque ahí hay una parte que para mí es fundamental para trabajar, que tiene que ver con lo lúdico, con lo que yo puedo, con eso que yo disfruto. Lo que decía Alejandro de cuando vos disfrutás haciendo yo, el periodo de tiempo que estoy desarrollando el trabajo es cuando más disfruto. Porque después cuando lo mostrás está buenísimo lo que vos percibís de afuera, lo que pasa con la mirada del otro, pero de alguna manera vos no podés modificar lo que ya existe. Entonces todo lo que viene después es como una devolución. Pero la parte de formación, de generación de ese trabajo, que está solo en el taller, como decías vos, yo que también uno solitario, todo ese tiempo, que muy bien no sabés para qué lo voy a agarrar, es lo que más disfruto. La verdad es eso. Por favor, Luján,
Recién hablábamos con Jorge de los marcos, ¿no? Del marco del cierre. Sí. En tu caso, la fotografía permite, digamos, tener un marco del cierre, ¿no? Básicamente, lo que todo el mundo supondría algo sencillo. Sí. Pero vos no lo haces sencillo, porque obviamente sos creativa y esta muestra tuvo un proceso. Y bueno, contanos un poco ese proceso y contanos también el hecho de intervenir los marcos, que fue lo que vos hiciste. Bueno, en mi caso, los estaba escuchando a todos y creo que todos tenemos muchas cosas en común, que al momento de crear ya tenemos alguna idea de lo que vamos a hacer, pero después va saliendo la obra, que cada uno expresa lo que lleva dentro, que está el tema de las técnicas, que nos limitan. Casos también. En mi caso yo tenía un desafío, me puse yo misma un desafío para esta muestra, que es hacer algo que nunca había hecho, si bien yo estaba experimentando la fotografía, pero entrar en el mundo del arte sacro, algo que no había hecho nunca. Y al empezar en este tema me di cuenta que había pautas que yo desconocía o que no había tenido en cuenta tan conscientemente en mi obra, porque bueno, uno al momento de hacer arte sacro tiene que tener en cuenta que tiene que generar un sentimiento en el espectador, un sentimiento de espiritualidad, de recogimiento, algo que no siempre uno tiene en cuenta en su obra. O sea, uno se expresa y no siempre tiene en cuenta qué va a producir en el otro. En el caso del arte sacro se tiene que tener muy en cuenta qué produce uno en el espectador, qué sentimiento, cosa que no sucede cuando uno desarrolla su obra naturalmente, digamos, sin pauta, ¿no? Yo me expreso y bueno, y al otro le llega lo que le llega. En este caso hay una pauta, claro, hay una pauta. De todas maneras, quiero tener que venir escuchando, y así como Alejandro habla del tema político, del compromiso político o ideológico, del compromiso hablaba Laura con respecto al planeta, con respecto a lo que nos está pasando. Jorge no habló de un compromiso especial, pero sí de la experimentación. Creo que todos estamos inmersos en un contexto, nos afecta lo que nos sucede a nivel mundo, a nivel país, y el arte sacro, no, en mi caso, no estuvo alejado del contexto, de poder lograr que la persona, el espectador, sintiera algo profundo, que lo alejara un poco de los problemas que estamos pasando en el mundo, desde las guerras, todo lo que está pasando actualmente, que todos sabemos, ¿no? A nivel mundial. Contémoslo este sábado a la noche, que fue Noche de Museos. Sí. La muestra además tuvo una especie de juego, ¿no? Lo lúdico que se dio Jorge. Fue también como una especie de instalación participativa. Vos trajiste elementos que tenían que ver con lo religioso, que permitía que quienes quisieran pudieran elevar una plegaria ante esas fotografías que las convertían como parte del culto, ¿no? En realidad fue la idea de decir, bueno, traer eso como para complementar la obra, a ver si a alguien le producía algún sentimiento, pero bueno, fue sorprendente porque no quedaron velas. No quedaron velas, hubo que empezar a sacar velas porque, bueno, la propuesta era, bueno, si alguien de alguno de los que recorre, que estaban recorriendo, o sea, quiere encender una velita frente a la patrona de Argentina, que es la Virgen de Luján, una imagen que yo había hecho de la Virgen de Luján, había un pequeño recipiente al estilo de las viejas iglesias, un recipiente con arena y velitas para enclavar y hacer una petición. Bueno, realmente hubo una buena devolución, ¿no? Pero bueno, lo que decía es eso, es que tenía que enfrentarme a algo que nunca había hecho, bueno, a ese desafío, y bueno, veremos si se logró o no, también... Perdona, lo lograste. Sí, bueno. Todo por eso lo lograste. Y además generaste una fotografía que tiene una mixtura, una mezcla con tu pintura. Claro, la pintura, yo vengo de la pintura, entonces, si no soy lograste fotógrafa. Sos fotógrafa también, indudablemente, pero pudiste unir las dos artes en una. Sí, a mí yo veo como pintora, a pesar de estar sacando fotos, porque el fotógrafo ve de otra manera, quizás. Sí, el tema de la composición, del color, para mí es como cuando yo
como pintora, no tanto como paisajista ahora, porque si bien yo toda mi vida me preocupé por los detalles, no veo panorámicamente, en mi obra siempre se ve un detalle. Bueno, en este caso fue muy intencional, en esta muestra se llama Dios está en los detalles porque fue muy intencional recorrer iglesias y algunos templos de nuestra ciudad y de los alrededores y destacar algunos detalles, que todos pasamos, todos vemos, seguimos, ¿no? Hacemos el recorrido, pero en este caso ven un detalle y yo me enfoqué en eso, intencionalmente en eso para trabajar las luces y las sombras. Así que bueno, recién decía, me sentía muy como hermanada, ¿no? Que cada uno tiene su búsqueda, pero que todos queremos más o menos lo mismo, ¿no? Me parece que todos buscamos lo mismo. Sí. Llegar a los demás. Sí. Alguien te viene a ver, te viene a ver. Sí, Eso, igual, yo creo que igual. eso es lo que uno da. Bueno, Es compartir tu interioridad. ¿cómo? Compartir tu interioridad con el otro. Exactamente, lo íntimo de uno, ¿no? Y creo que los cuatro tienen algo que no es ver al otro como otro, sino también es como uno mismo. Exactamente. Entonces ves al otro como te ves vos y de esa forma no es ajeno a la obra. Y todos podemos disfrutar tanto de la abstracción como de la figuración o de la fotografía. Bueno, y contanos, Laura, tu trabajo también en el volumen, Sí. porque hay 3 volúmenes, Sí. 3 objetos Sí. que son escultóricos también, Sí. o bajo relieves algunos. Y hago objetos, no digo esculturas porque no estudié escultura, pero bueno, hago objetos. Mira el profesor que lo tenemos ahí. Y bueno, me encanta, sí, me encanta. Bueno, contanos la significación de la roca con el machetazo. Y bueno, como un machete va a romper una roca, pero la rompe. Esperemos que se dé eso. Es la espada en la piedra, pero Exacto. que arriba de la piedra. A ver qué pasa. Si se da. Hay un poco de esperanza en esa obra, ¿no? Sí. A pesar de que la roca es gris, Sí. pero está abierta y la textura está afuera, pero el Sí, interior es el liso. interior es liso. Entonces Sí. es como que hay un futuro posible mejor. Pienso eso, sí. Por favor, Pablo, tenés abierto tu espacio. Bueno, cambiamos de silla con Alejandro, que Alejandro Hacemos la silla caliente. saludamos al amigo que sigue bien. No, por favor. Espero que ya se entendió lo que dije y si alguien llegó tarde lo que dije, bueno, armaremos otra charla ahí. Ya seguiremos con más café. Bueno, Gracias por la compañía. un beso. Hacemos una rotación. Gracias por haberme recibido. Disculpen mi llegada atropellada, pero bueno, un día complicado de hoy, aparte del calor y bueno. Nos decía, estábamos hablando un poco Un poco de las obras. de las obras y qué es lo que nos había dado iniciado en esta serie. Vos, estos vidrios que presentás, las 2 pinturas, están relacionadas también a elementos, ¿no? Exactamente. La tierra, el agua, el fuego, el aire, y eso a través del vidrio. A través del vidrio, porque bueno, yo igualmente antes de conocer el vidrio, empecé con dibujo, pintura, después buscando diferentes materialidades y el vidrio me hizo sintetizar lo que es escultura, porque hice, bueno, aquí tengo uno de mis profes de escultura, que es mío, y bueno, y un amigo también. y bueno, en esa búsqueda también después me formé en otra institución, con el vidrio, y bueno, me supo sintetizar lo que es el trabajo con la luz y la transparencia, como otra dimensión dentro de ese volumen, trabajar otras dimensiones, y bueno, y esas 2 pinturas que presenté junto con las esculturas lumínicas, tal vez una correlación, porque yo antes de pintar dibujaba y le tenía como miedo al color. Y bueno, y después como que me fui investigando más el color y me fui a otro extremo, que bueno, con luces negras, con flúor fluorescente, combino flúor con fosforescencias y bueno, y el vidrio fue lo que bueno, hizo indagar aparte del color, le doy todos esos colores con más vidrio de color y transparencias y bueno, enfocarme en ese volumen también, que es lo que uno quiere decir con el vidrio, ¿no? 4 elementos, ya era una idea de hace mucho tiempo y bueno,
también enfocando, bueno, a los vaivenes de la vida, digamos, el eje, porque bueno, también este año para mí es muy particular, porque bueno, tuve que dejar partido mi vieja, María Lidia Mersdorf, una excelente pedagoga también, formada de profesores. Yo mucho por ahí no salía ella, pero bueno, la parte artística, bueno, ella siempre me decía que también le gustaba la pintura, el dibujo, pero bueno, después se enfocó más a lo que es la pedagogía y yo más a lo que es, lo artístico. Pero bueno, todo se combina igualmente. Y eso es un homenaje que yo hago a mi vieja. Me contaron también, porque las joyas, sé que también ella tuvo mucho que ver en eso. Sí, también. Con ella mucho aprendí lo que es el micromundo y macromundo. Yo con la escultura es como que trato que la luz interfiera sobre el espacio y el ambiente y potenciar lo que uno también quiere transmitir, digamos, ¿no? Y la joyería es como un micromundo, ¿no? Trabajar en un pequeño volumen también uno puede hacer un universo también artístico. Entonces, elaborar también ese concepto de lo micro, lo macro, que eso lo aprendí también mucho con mi vieja, también con mis profesores. Y el hecho de jugar con el vidrio, un anillo de vidrio, algo que parece frágil, sí, pero que en realidad tiene una fortaleza importante porque vos lo trabajás para que pueda ser utilizado. Sí. Estás usando la técnica, pero adaptándola a lo que vos querés hacer. Sí, porque yo también en un momento, fui como un artesano, pero siempre lo artístico también lo que uno quiere decir, y el encargado de la estética es uno o Dios, pero entonces también es que las personas puedan ser partícipes de eso artístico a través de una joyería, por ejemplo, también. Como que se lo hagan propio también. Entonces, es como trasladar algo que uno hace, no solamente en la recepción de la obra artística, sino que lo puede usar también. Entonces, la joyería, me interesaba esa parte, digamos, ¿no? Aparte de lo artesanal, es el menos funcionalista, porque es más bien a nivel estético, ¿no? También y conceptual también. Así que Jorge, contanos un poco del uso del color, porque vos sos un gran colorista y estas obras tienen un trabajo muy interesante de la geometría, y el color es el que le da esa vibración que hace que nuestra atención se pose en la obra entera, no en una parte, sino que uno pueda entrar a la obra desde su forma abierta, pero que no sé cómo es llamado, deberíamos decir ese contraste te permite una vuelta a la simetría, pero desde el color. Sí, vos sabés que, porque me conocés, cuando hablaste de mi trabajo te acordás más que yo, pero siempre el color para mí es un factor principal de lo que yo hago, porque yo siempre digo que cuando tengo que describirme, viste que es difícil describir yo mismo, me describo más como un colorista que como un pintor, porque para mí la geometría es una forma de lenguaje para expresar determinadas cosas, pero lo que yo siento que puedo cambiar es el protagonismo del color de lo que hago. Cualquier obra que hiciera, en otros tiempos que trabajaba una cierta figuración, un realismo, las obras mías hace mucho tiempo tenían que ver con la figuración. Hay una serie con las tazas de café. Con las tazas de café. Y acá en el museo tenemos una obra, tenemos también otras obras. Los que quieran ver en el libro del museo, hay una pieza de ajedrez que es figurativa, pero el entorno no. Era como una apertura a lo que pasa es que en el tiempo de las tazas de café, que también en una oportunidad lo hablaba con Gloria Gregani, que se acuerda mucho de ese tiempo, para mí la taza de café era lo cotidiano. Yo trabajaba en distintas cosas, no podía vivir del arte, no sé si ustedes saben que a veces es difícil vivir del arte, y muchas veces elaboraban una idea
cambié algún detalle, algún boceto chico, a lo mejor en mi trabajo o en un viaje. Y para mí la taza de café era lo que me enlazaba a lo cotidiano, a lo que era una parte mía que tenía que ver con mi vida, que yo no la podía desestimar porque era yo, porque además tenía un trabajo que me gustaba, era un trabajo creativo, no es que yo tenía un trabajo que me sacrificaba porque no me gustaba lo que hacía. A mí me gustaba el trabajo creativo, un trabajo de estrategia, de elaborar distintas cosas todos los días. Si no, no hubiera podido estar en otro trabajo tampoco, pero bueno. Entonces, la taza de café era lo que representaba ese mundo del trabajo, y todo lo demás que rodeaba a esas tazas de café eran los ámbitos que a lo mejor tenían que ver con los espacios que surgieron después. Y con lo de las piezas de ajedrez también pasaba una cosa parecida, porque el ajedrez tenía un concepto metafísico también para mí, representaba al ser humano, estaba puesto en distintos espacios, no eran siempre tableros, eran lugares que... Pero llegó un momento que me cansé de todo eso y quise cambiar otras cosas. Y bueno, cuando yo cambié, de hecho, en el 2012 se hizo una muestra de la perspectiva de la MUMA. ¿Te acordás que la titularon ayer y hoy, donde una sala tenía que ver con toda la obra anterior y después mis comienzos con la geometría y con la atracción en otra sala posterior, y las dos tenían una relación de tiempo, pero el lenguaje era el mismo. Entonces, eso también para mí fue un espaldarazo, porque me sirvió como para decir, hago lo que quiero y siempre prevaleciendo el color. No te contesté demasiado la pregunta, pero creo que un poco con eso. El color es lo que más tiempo me lleva para cuando yo pinto. Desde la elección a la preparación, a aplicarlo, es lo que más tiempo me lleva. Eso que decías, no bocetar, pero sí pensás en qué colores va a tener la Sí, obra. pues, pinto con la cabeza. La verdad es así, pinto con la cabeza. A veces estoy en un lugar determinado que no tiene nada que ver y estoy pensando en un cuadro. Trato de, cuando manejo, hacerlo. Pero sí, estoy pensando en algo. Por lo general, cuando empiezo una obra ya tengo pensado el color que le voy a aplicar. No todo, no lo puedo resolver todo, pero más o menos la base por donde va a ir, ¿viste? Ese tipo de cosas. Y me gusta mucho trabajar el color dándole claroscuro al color, porque eso para mí genera un espacio, es un aporte a la imagen. Entonces, el espacio que se genera con el claroscuro, que todos lo sabemos que ocurre, no estás aplicado demasiado a la pintura geométrica, donde más se manifiesta por el plano pleno, digamos, ¿no? Bueno, hay obras tuyas acá que lográs un truco óptico, sí, por el cual los fondos se invierten, se vuelven en primer plano, sí, o generan que la visión crea que hay un volumen cuando no lo hay, no es el plano, pero el volumen es generado por tu pintura, por el uso del color y por los gradientes que vos fuiste generando. Sí. Lo que se llamaría trompel o trampantojos en la pintura figurativa, vos lo aplicaste en la abstracción, sí, para generar otros campos. Sí. Vos, una de las obras que te referís es a Autódromo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ese cuadro me llevó mucho tiempo, porque es lo que vos decís, la idea era que tuviera que ver la forma y que tuviera que ver las figuras, pero que a la vez el protagonismo fuera el fondo, dándole un color cálido al fondo y la vibración. Lo que pasa es que vos podés reemplazar el claroscuro por la vibración de color. Si vos trabajás con colores a lo mejor de un valor similar, pero con vibración distinta, conseguís un efecto que al ojo es como si fuera un claroscuro, pero no existe ese claroscuro. Y eso tiene que ver con los colores que tenga al lado. Por eso el color lo vas trabajando de acuerdo a cómo va funcionando con lo que tiene al lado, para que se potencie o pase desapercibido. Sí, puede ser eso. ¿Cómo? El color vive con el que tiene al lado. Claro. Si no solo.
Pacheco te decía. Sí. Y Luján está trabajando muchas de sus fotografías así, Sí, con ese concepto, ¿no? yo estaba pensando, escuchaba a Jorge y pensaba en el tema del color, lo importante, creo que para todos, ¿no? Porque estamos haciendo el tema del color. En mi caso, yo estaba pensando, comparando mi trabajo con lo que vos haces, en cuanto al uso del color, yo uso mucho el pleno negro, uso mucho el fondo muy oscuro, negro o casi negro para resaltar los colores, pero vos porque no usas ese truco que tenemos muchas veces los pintores, ¿no? O, claro, para resaltar los colores. Vos lo usás con los opuestos. Claro, por eso te decía que a veces con la vibración de un color, por ejemplo, un color cálido con un frío, claro. A veces el frío actúa como luz en el cálido, porque el que domina es el cálido, vos decís, bueno, no le podés poner un frío, pero después no qué frío le ponga, porque en algún caso puede quedar como grisado, y en otro se ve como color. Tenés que ir experimentando también, ¿viste? Luján experimentó, por ejemplo, en la pila bautismal de la catedral, le generó que la base tiene un violeta que realmente no lo tiene, claro. pero vos lo llevaste a esos colores mucho más bajos, claro. para resaltar la parte más labrada y... Usé mucho el color, en algunos casos, como en ese específico que es la pila bautismal de la catedral, lo usé también de manera simbólica, aunque no en todos, porque usé púrpura, color sagrado para muchas de las religiones, porque la pila es un mármol muy claro, ¿no? Entonces un tono ocre muy suave. Yo al darle color usé justamente el púrpura para darle una idea más de sagrado, de espiritual. Pero usé color, sí, yo no podría ver sin los colores. Recién pensaba, me hubiera gustado preguntarles, ¿no les pasa, decía Jorge recién, que va a la calle y que va pensando en algún cuadro, pero no te pasa que por ahí ves un color? A mí me pasa de ir en la calle o ver el color de alguien, de una ropa, de algo, y quedarme con ese color en la mente, ¿no? En la cabeza. Me parece que lo vemos, ¿no? En todas partes, nos distrae. Pasa con la obra de los demás artistas. También, sí. Pasa. Sí, sí. Decís, ay, me voy a ver qué hago. Que la cabeza no para. ¿Cómo? Que la cabeza no para. No, Sigue trabajando continuamente y Sí. consciente o inconscientemente siempre. Siempre metido con eso. Pero bueno. Pero vos, Laura, Con rojo, claro, ¿no? con rojo. Pintura roja. Sí, Esa pintura roja. sí, pinto mucho con rojo, me encanta. Porque además es Es mi color, sí, tan naranja. Yo vi obras tuyas con un color naranja, muy intenso, muy pregnante, con mucha fuerza, con volumen. Sí, ¿De acuerdo? sí, porque uso el volumen. Sí, mucho ya, con sí. la obra plana, ¿no? Sí. Buscando. Ahora, yo te puedo hacer una pregunta que en Sí. parte te la hice el día de la inauguración. Hacete. Perdón. Sí, no, sí. Yo siempre que vi tu obra, Sí. más allá de la sustentación que vos tenés en lo plástico, porque es una obra con mucho sustento en cuanto a la composición y a la realización, siempre la encontré como muy emocional, absolutamente emocional, desde la elección del color hasta la realización en sí, sin términos medios. Y cuando me encuentro con los dibujos, encuentro que vos tenés una esencia de emoción, pero tenés mucha más racionalidad en la elaboración de la obra. Es decir, seguís siendo vos, por lo que yo veo, pero con mucha más racionalidad, como si la obra estuviera, no quiero decir intelectualizada, pero que sí estuviera con una elaboración, incluso del tiempo, que no lo tiene la otra. Entonces un poco es preguntar a ver si la estaba viendo bien o si... No, que estaba viendo bien, porque con esas redes que yo hago, hay una que es muy complicada, ¿no? Estoy horas y lo voy pensando y deshaciendo, porque me encanta pensar mucho, estructurar las cosas, me encanta. Claro, pero el resultado es un resultado que contiene la poética tuya del todo. Sí, claro, O sea, que sí. vos la Sí. podés sostener en el tiempo que te lleve una obra, que a veces cuando trabajás de manera muy emocional no lo podés sostener. Claro. Y bueno, con la pintura me pasa eso, porque voy metiendo. Claro. Con el dibujo no, ya me detengo más estructurado. Claro. Sí. ¿Y el uso del pastel cómo es? Sí, como si fuera una pintura, un pastel.
mezclando las posibilidades, claro. pero que aunque sean técnicas distintas, pero bueno, sí. combinan y conviven, ¿no? Exacto. Porque pensaba lo mismo en Pablo, Sí. porque, cómo el vidrio toma color con la luz, Sí. y esa luz es tan importante que hasta modifica el cuadro ya pintado, porque le pones una luz diferente, la luz negra, Claro. y que va haciendo modificaciones. Sí. Entonces la luz va jugando de forma distinta. Sí, sí, igual te lo estaba escuchando atentamente y uno piensa con la luz también. Y con el juego de los contrastes, yo también uso, cuando me hacían mis bastidores, obviamente empezaba con el blanco, después empecé a pintar sobre bastidores, la tela negra ya la pintaba. Entonces, y compraba unas pinturas bases acrílicas, entonces hacía para resaltar, y bueno, a mí pues me gusta mucho, con lo primero que dije, lo que me llamó la atención de tu obra es el salir del formato del cuadrado. Y a mí también quería salir del formato cuadrado, pero lo hice de otra manera, porque puse el fondo oscuro, el fondo oscuro de la pintura, y me molestaba que termine abruptamente la pintura en un barco. Entonces muchas veces hacía como una instalación artística con las pinturas, poniendo paños negros de fondo y sin que vengan luces artificiales, entonces hacía como una instalación con las pinturas y parecían como espaciales, digamos. Sí, lo que es trabajar excediendo el límite. Claro. Buscás que no sea el límite que te corte la obra, sino Sí. que pueda expandir. Pero bueno, es una búsqueda y compartir una colectiva con ustedes es un honor, y como cada uno, bueno, esa búsqueda, compartir esa búsqueda, y cada uno la va resolviendo a su manera. El tema de los marcos, a mí me pasó algo Sí. parecido, distinto y parecido, porque hoy me preguntaba Walter y me lo había explicado el tema de los marcos. En mi caso, en el caso del arte sacro, el marco es muy importante, siempre fue muy importante, tanto sea en la Edad Media como en el Renacimiento. Marcos en oro, muy trabajados, formaban parte de la obra, porque eso también reflejaba la luz. Bueno, y yo decidí, un poco como la búsqueda de ustedes, decidí que mi obra no iba a terminar solamente en el rectángulo, que iba a tener una continuidad, iba a respetar el tema de incluir el marco, pero ya a mi manera, ¿no? Por supuesto, marcos a mi época, digamos, a la actual, marcos muy despojados, más modernos, sí respetando, en mi caso, la cruz, que simulaba el oro, ¿no? Esos pequeños detallecitos que simulaban el oro, pero bueno, trabajé y terminé mi obra con el marco. Yo creo que la obra mía, que está expuesta en esta sala Centauro ahora, sin el marco, era otra obra. Así que creo que un poco lo que les pasó a ustedes me pasó a mí también. Yo lo que quería comentarte, porque él dijo que trabajaba sobre fondo negro, yo no trabajo sobre fondo blanco. Yo cuando preparo el bastidor le doy una mano de acrílico del color que pueda ser aproximado a lo que voy a usar después. Por ejemplo, si tiene un dominante de azul, le doy un azul claro, si es un rojo, pero no trabajo sobre el blanco. Me comentaste que trabajás con óleo, después sobre ese acrílico. Sí, primero lo hago con acrílico, porque yo Como base, como una base. como una base. Mira, esto es algo que yo lo descubrí, en realidad lo comparto porque a mí no me lo enseñó nadie. Como yo trabajo sobre las bases que yo preparo, que aún cuando no son enteladas, son en algunos casos de quema fácil y en otros casos son enterados, tienen mucha absorción, tienen mayor absorción que la tela que se compra. Yo le doy una mano de acrílico primero o dos del color que va a ser aproximado, y después el óleo tiene una mejor adherencia, tiene un mejor resultado del color, porque el óleo cuando vos lo aplicás en capas finas siempre tiene una cierta transparencia. Entonces no es lo mismo que se transparente un azul sobre un fondo azul a que se transparente sobre un fondo blanco, que tenés que darle muchas veces más. Me facilita la factura de la obra, de hacerlo así, y me facilita el secado también, porque el óleo se seca 10 veces más rápido, porque la absorción que le aplica el acrílico hace que el aceite se evapore más pronto. Entonces yo puedo, como trabajo sobre fondo seco, porque voy trabajando por capas, necesito que se seque la capa que hice hoy, que esté seca pasado mañana, para hacerla placa o plantilla o lo que quieras. Y con esa técnica se facilita mucho. Y yo se la trato de pasar a mis alumnos, porque es una cosa que sirve para la factura de
Sí, sí, y para los que trabajan sobre los bastidores cortados también, porque la primera mano de acrílico sobre la tela le da una mayor adherencia y mayor secado al óleo posteriormente. Buen dato. Muy bien. Es bueno. Contanos un poco, Pablo, del material que vos usás, porque ellos tienen materiales más tradicionales, pero vos con el vidrio, claro, como de hecho hice mi transposición de trabajando, representando la luz en la pintura, me fui, después hice también escultura, y después, bueno, en búsqueda de diferentes materialidades, me encontré con el vidrio porque también hubo muchos vaivienes, a veces, qué sé yo, cuando miraba un vitral, por ejemplo, veía cómo transmitía la luz, y yo ya estaba trabajando las pinturas fluo con la luz negra, y yo cuando veía los vitrales veía esa intensidad en los colores, que digo, tengo que hacer la experiencia del vidrio, y bueno, pasé por varias técnicas, y después, bueno, la técnica que las esculturas, en este caso particular, es vidrio a la flama, que es con varillas, que puede ser hueco maciza, lo voy transformando, y con otras varillas de colores voy usando de pigmentos, las varillas de colores, voy entremezclando. Y por lo general uso colores bastante puros, dependiendo, salvo de escultura que simboliza la tierra, pero bueno, por lo general uso los colores primarios y bueno, bien fuertes, digamos, y bueno, y la luz termina dándole esa intensidad como parte de la pintura. Entonces empecé representando la luz a través de la pintura y después literalmente usé la luz, bueno, ya la trabajaba con la luz negra, pero bueno, como uno se va, digamos, es como la continuidad de la pintura a la escultura, a buscar una materialidad, la luz, seguir trabajando con la luz, y en un salón el año pasado se cortó la luz. Y la gente, era ahí, pues soy bastante extremista, porque o uso mucho color, o había puesto un dorso tipo tejido en vidrio, que a veces me hacía recordar los tejidos, creo que el año pasado se hizo lo de tejido en vidrio, sin color. Entonces soy bastante extremo en ese sentido. Y se había cortado la luz en ese salón, y la gente con los celulares, y estaba totalmente deslucida la obra, porque era muy colectiva, entonces ahí no pude poner un fondo ni nada. Y con los celulares lo que se lucía era la sombra. Entonces, qué buena otra manera de trabajar el tema de la luz con las sombras y los contrastes, ¿no? Es un poco de todo, estamos hablando también. Así que bueno. Sí. Estaba pensando, decíamos, porque vos trabajás en el vidrio, otro elemento. A mí me pasa que me preocupa al momento de hacer la obra que yo estoy trabajando en mi computadora, son colores luz los que yo veo. Entonces tengo que imaginarme cómo va a salir impreso. Mi preocupación es cuando voy a retirar el material impreso para marcar, con qué lo voy a encontrar, si es lo que yo realmente quería, o si va a salir muy oscuro, o si el color va a salir cambiado. Y es una preocupación. A vos, por ejemplo, que trabajás con el tema del vidrio, ¿te preocupa el tema de los colores? ¿Cómo van a quedar después? ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo haces eso? Lo mismo que cuando uno pinta un lienzo con otros materiales, pero hay mucha investigación previa, mucha prueba, bueno, y con algunas técnicas tener cuidado de no quemarse, por ejemplo, con el vidrio de la flama, por ejemplo. Perdóname, Sí. no hay una parte de fortuito que lo que vos hacés, porque también tiene que ver con el grabado, con las artes del fuego, que hay una parte que tiene que ver a veces con lo casual, con lo que se ve. Hay un montón de variables, hemos hablado mucho conmigo también. Yo voy a hacer una pregunta. A ver. Una pregunta para Luján. Si tuvieses que sacar una foto a un cartonero. A un cartonero. Te voy a hacer una foto a un cartonero, sí. ¿Qué color le pondrías? Bueno, no lo haría, ahora no lo pensaría en forma abstracta. Tendría que ver qué sensación me da ese cartonero, no como cartonero, como ser humano, como persona. ¿Qué sensación quiera yo que me transmite? Si lo viera muy sufriente, si le diera colores muy oscuros, si lo viera alegre haciendo su trabajo, a lo mejor con un rojo, con un color saturado que diera alegría. O sea, yo creo que en mi caso los colores tienen que ver con las sensaciones que me trae otra persona. Entonces, más allá de decir el cartonero o el trabajador, tendría que ver a mí qué sensación me está dando en ese momento.
como a la pobreza, sí, sí. Y yo me parece que el color es como que está de más. Pero, por ejemplo, me viene a la mente ahora Juanito Laguna, la obra de Berni, tan colorida, con temas tan terribles, tan de pobreza tan extrema. Así que en realidad los que usamos color no sé si lo vemos así. A veces yo me veo forzada digo, exagero, ¿no? A hacer algunas obras en blanco y negro. Por ejemplo, cuando estoy trabajando con mis compañeros de un colectivo de fotografía, ¿no? Y nos tiran la pauta, bueno, tiene que ser esta obra no en blanco y negro. Y ya ahí tengo que cambiar mi cabeza, porque yo pienso en colores. Entonces ahí tengo que pensar en luces y sombras. O sea, mi manera de escaparme de esto de no poder usar colores es pensar en luces y sombras. Pero pienso siempre en el color. Y creo que aún siendo los temas más dramáticos, podría color. En la obra que estoy poniendo acá, que me llamé Cristo Latinoamericano, que es una figura de la época colonial, que está en una iglesia colonial de Pereira, del Parque Pereira acá cerca, es una imagen muy antigua de un Cristo sufriente con cabello humano, todo ensangrentado. Es una obra muy impactante. Es la máxima expresión del crucificado, del sufriente. Y yo, cuando tomé esa imagen, tuve que elegir cómo le iba a mostrar. Y elegí el camino más opuesto a lo mejor. Lo vi latinoamericano, color. Hice ese raciocinio. Y le di muchísimo color. Cuando era tono piel, con cabello natural, era muy realista. Y le di muchísimo color. Y sin embargo es un Cristo muy sufriente. Después que lo vi terminado pensé, no sé si estuvo bien que le diera tanto color. No sé si tiene que ver con lo que está sufriendo. Pero lo vi así. Una pregunta para Jorge. A ver si te escucho, habla fuerte. Sí. ¿Por qué no usas la curva? ¿Por qué no usas la curva? Sí. Repetir el micrófono. Sí. No las uso ahora, las he usado en otro tiempo. Tengo algunos trabajos que tienen. No, en este caso no. Me gustan mucho los ángulos rectos, mucho. Tienen muchísima fuerza y me gusta la línea recta. Yo soy un enamorado de la línea recta. Es lo único que no está creado por la naturaleza, lo que crea el hombre. Entonces me permite manejar algo que es absolutamente imaginario. Y en algunos casos he trabajado con curvas, con esferas sobre todo, he tenido series con esferas. Obviamente en la época del ajedrez usaban las curvas también. Pero son como etapas. Sí, son etapas. En la obra que se refiere Walter es un festival de esferas porque tiene 36 esferas, 36 tiene. Son etapas. En este tiempo me gusta la línea recta y me gustan los ángulos de 90 grados mucho. Me permiten, cuando fue la época de la pandemia, ¿te acordás que tuvimos una charla en el MUMA que estábamos hablando? Yo hice toda una serie bastante larga de la serie Cuadrado, que tenía que ver con los cuadrados. Porque en la época en que estábamos, que no sabíamos, se me ocurría que era una forma de representar ese espacio de tiempo en la imagen del cuadrado. Cuando empecé a jugar con la forma tan rígida, tan esquemática, tan conocida, tan familiarizada con todo, como es un cuadrado, y empecé a jugar con eso, todas las posibilidades que a mí me daban como para seguir haciendo cosas, me gustó mucho la tensión que produce el ángulo de 90 grados, como para trabajarlo. Viste que los ángulos son distintas tensiones, producen ritmos diferentes, y en este caso no existe la curva. Creo que la calidez que da la curva trato de reemplazarla con el color. O en el caso de este trabajo, que no está una curva específica, la rotación rítmica que tiene la obra es circular. En aquel también se podría decir, aunque no totalmente, pero digamos que no está presente la curva implícita. Laura.
vos con la curva lo usás en tus ovillos y indudablemente en tus tramas. Y recién hablábamos con Pablo de esas tramas que le había dicho el año pasado del torso, que había logrado con el libro de la trama ir tejiendo cuerpos. Vos vas tejiendo, pero con el lápiz, y esos tejidos que haces son, entonces, como hablábamos antes, protección. ¿Vos qué, ya yendo más allá de la pintura, ¿no? ¿Vos qué esperarías para nuestro futuro desde la plástica, ¿no? ¿Cómo poder modificar el futuro concientizando que necesitamos cambiar muchos valores? Yo creo que sí. Por eso sí, pero por eso creo que nos cuentes eso. Bueno, no es mucho lo que tengo para contar. Yo creo que mostrando que el hombre tiene que estar conteniendo y para que esto no se destruya, esto tan perfecto que empezó y que ahora lo vemos a través del tiempo, cómo se viene abajo el mundo, ¿no? Es mi manera de pensar, pues, otra manera no tengo. No, pero la tendencia es muy buena y estás compartiéndonos del cielo de un mundo mejor. Totalmente. Un mundo en donde estemos contenidos y donde podamos tener nuestra personalidad, sí. Porque esos rojos son personalidad indudablemente, y esas heridas las sostienen porque el mundo se sostiene por el trabajo de todos, porque todos podemos apoyarnos para que podamos tener un mundo mejor. Y pensando para ir cerrando, acá tenemos una propuesta de un mundo mejor, en lo de Pablo también, porque los 4 elementos están diciéndonos eso. Y la fragilidad del vidrio también es bastante representativo en, bueno, lo efímero que es todo, ¿no? También, ¿no? Las cosas que vivimos en la vida, ¿no? La fragilidad es por algo que puse el vidrio también, lo que me llaman lo frágil también. Eso, bueno, podría extender un montón conceptualmente, pero bueno, pero la vida, el mundo, digamos, ¿no? Trabajar con la fragilidad, porque muchos me decían, pero ¿por qué el vidrio? Si es frágil, bueno, justamente para trabajar el sentido de la fragilidad también. Jorge con el ritmo y la armonía, ¿no? Los colores, pero con ese ritmo y esa armonía que vibran en la obra. Indudablemente, el proceso está siempre en tu obra presente. Y Luján, con el juego del color, la visión del mundo, porque es realista, pero siempre buscando algo más, la espiritualidad, pero también, además de la espiritualidad, la humanidad. Sí, y el mensaje de esperanza también. Parto desde un contexto que me parece que es, como decía Laura, un mundo que se está desmoronando, al menos eso nos da la impresión, ¿no? Que se está desmoronando. Entonces, mi granito de arena, siento que sería eso, es decir, bueno, a ver, como me pasa Laura, vamos a concientizarnos de que hay otra manera de vivir con los demás, ¿no? No solamente con otros, así que es mi manera de pensarlo, tratar de ver que otros digan, bueno, a ver, vamos a cambiar las cosas, ¿no? Si podemos, lo intentamos. Bueno, y esa es la idea del museo, ¿no? Que todas estas muestras no es solamente algo hedonista que venimos, disfrutamos, sino que todos trabajamos para un mundo mejor, para poder disfrutar de ese mundo y que las generaciones futuras también tengan esa posibilidad como nosotros hemos tenido. Así que agradezco enormemente esta charla. El museo es vuestra casa, la casa de todos ustedes.